y del tema uno. Así que bueno, bienvenidos a la clase de hoy. Como decía a vuestros compañeros, pues la clase de hoy es del tema uno y de presentación. Estoy ahora mismo abriendo las slides y ya empezamos. Así que dame un segundo. Pantalla. Y me confirmáis cuando podáis que podéis ver la pantalla correctamente. Perfecto, ahí estamos viendo. Vale, ya veo que bueno, que somos 26 personas y ya son y cuarto, así que yo creo que podemos empezar. El plazo de espera no, de educación, pues ya se ha pasado. Entonces, bueno, como sabéis, esta es la asignatura del modelo de certificación en INMA. No sé si vosotros conocéis algo de INMA o de la organización o de la asociación o de sus certificaciones, pero bueno, para eso estamos en esta asignatura, para aprender un poquito más sobre ello y que, bueno, pues que conozcáis un poco otras opciones que hay de organismos de certificación en gestión de proyectos. Entonces, pues como comentaba, empezamos con una breve presentación y luego continuaremos pues con la presentación de la asignatura y luego pues al final pues ya empezamos en materia con el tema 1. Me voy a presentar muy brevemente. Yo me llamo Olaya, soy ingeniera industrial, tengo el máster en ingeniería industrial y el máster también en organización industrial. Y bueno, pues tengo varios años de experiencia como docente universitario en gestión de proyectos, en asignaturas de automatización industrial y de electrónica y control. Y bueno, tengo más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos en el sector ferroviario, en diferentes empresas del sector. Actualmente estoy trabajando en Kawasaki, estoy en Estados Unidos, en Nueva York. Y bueno, tenéis ahí mi QR de LinkedIn por si me queréis, bueno, si queréis conectar conmigo. Así que estaré muy contenta de aceptaros en la red de LinkedIn. ¿Vale? Eso con el QR se guarda con el móvil o se graba con el móvil y ya os sale directamente en mi perfil. Y si no, con mi bueno, nombre completo, Olaya García Pérez, no deberíais de tener ningún problema para encontrarme. ¿Vale? Y bueno, como os decía, quiero que, bueno, como veis, ya tengo experiencia, ¿no? En como gestión de proyectos, entonces a mí lo que sí que me gustaría es que esta asignatura, pues, que fuese bastante colaborativa, que yo pudiese compartir con vosotros todo lo que pueda sobre mi experiencia, porque sí que es cierto que creo que hay alumnos que a lo mejor ya tenéis más experiencia en gestión de proyectos y otros menos, pero sí que me gustaría que, bueno, que yo intentar que esto, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque al final es una formación de una certificación en específico, pues intentar compartir con vosotros cualquier tipo de experiencia que yo haya tenido o tenga en mi entorno laboral para que, bueno, para que vosotros os podáis enriquecer de eso y también, bueno, que si tenéis algún tipo de pregunta o duda durante las clases, que no dudéis en abrir micrófono o directamente escribirlo en el chat. Estaré intentando estar atenta al chat lo máximo posible. Pero bueno, que si veis que no me doy cuenta del chat, directamente podéis abrir el micrófono y preguntarme directamente, sentiros libre para ello, porque bueno, enriquece a todo el mundo que tengamos una conversación bidireccional, por así decirlo.
Y bueno, quería poneros una foto del proyecto en el que estoy ahora mismo, que es la fabricación de este tren, que este es la nueva generación de metros de Nueva York. Este en específico está en Staten Island. Y bueno, creo que desde mi punto de vista, lo bonito de gestionar proyectos es que al principio comienzas en que todos son requisitos en un papel y luego al final vas siguiendo todas esas fases del proceso hasta que al final pues se convierte en algo, pues en mi caso como un tren o en cualquier otra cosa, ¿no? En otro tipo de sector. Bueno, y como me han dicho que sois muy participativos, no sé si ya tenéis experiencia utilizando Mentimeter, pero bueno, Mentimeter, a mí sí que me gustaría usarla un poquito durante la clase de hoy para hacerla un poco más amena y más participativa. Entonces, lo de Mentimeter es muy sencillo, ¿vale? Si tenéis móvil, lo único que tenéis que hacer es escanear el QR que aparece en la pantalla. Y los que no tengáis móvil, lo que tenéis que hacer es entrar en menti.com, que aparece aquí abajo, y meter este código. Y entonces os va a aparecer como una pantallita en la que os va a aparecer esta pregunta. Y yo quería preguntaros eso, pues si tenéis experiencia en gestión de proyectos ya o no. Y entonces vais a ver estas 4 opciones para que me contéis un poquito de, bueno, pues si tenéis algo de experiencia o si no, que tampoco pasa nada. Y en breve, si todo sale bien, os podré mostrar las respuestas que tenemos. Voy a dar unos segunditos más por si hay alguien más que se anime. Y si no, pues os enseño las respuestas que vayamos teniendo. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es Eric acá. Hola, Eri. Bueno, con respecto a la pregunta, pues interesante porque digo, creo que casi todos hemos trabajado en proyectos de alguna u otra forma. Entonces, como está estructurada las opciones de respuesta, mejor dicho, Sí. entonces puedo entender que la respuesta, si digo que tengo 5 años o más de experiencia en gestión de proyectos, sería yo como project manager, por ejemplo, o en una posición tal o participando en algún equipo, porque creo que hemos hecho gestión de proyectos quizás de manera empírica o, digamos, no formal, por decirlo así. Es mi experiencia, ¿no? O sea, como project manager no, pero sí en experiencia en general, en participando en proyectos muy, de forma muy empírica. Ese sería Vale, a mi ver, punto de vista. esto está más enfocado a si sois jefes de proyecto o no, pero quiero decir, si estáis participando en algún rol de liderazgo dentro del proyecto, también me vale. Vale, yo quiero saber más bien, es decir, ahora mismo estáis haciendo una formación, ¿no? En un programa más amplio que esta asignatura, ¿no? Y estáis recibiendo mucha formación en gestión de proyectos de diferentes asignaturas, esta va a ser una de ellas. Y bueno, quería saber eso, si esos conocimientos que estáis recibiendo, que hayáis recibido previamente, si los ponéis en práctica activamente en vuestros proyectos o no. Quiero decir, a lo mejor todavía sois estudiantes y no habéis tenido oportunidad de ponerlas en práctica, ¿no? Pero si ya tienes experiencia laboral y sí que pones en práctica la mayor parte de las herramientas, de los procedimientos de gestión de proyectos, pues también me valdría que me dijeses, oye, pues tengo hasta 5 años de experiencia en gestión de proyectos. Pero bueno, que no os preocupéis mucho si está bien o si está mal, respondéis lo primero que se os venga a la cabeza, ¿vale? Entonces, ya os estoy mostrando las respuestas. Vemos que la mayoría, pues, que todavía no tenéis, no lo habéis aplicado, pero bueno, que no pasa nada. Para eso estamos aquí, para recibir cuantos más conocimientos posibles mejor e intentar que os nutráis, ¿no? De todo ese conocimiento y luego que podáis aplicarlos en vuestro día a día, en un futuro, cuando tengáis la oportunidad de ser jefes de proyecto o participar en diferentes equipos de proyecto.
hay personas que ya tienen entre 5 y 10 años de experiencia, así que a ver si consigo retarles en esta asignatura o no y bueno, compartirles algo nuevo que no conociesen. Así que ese es un reto para mí. Y nada, pues bienvenidos a todos, muchas gracias por participar. Iré haciendo alguna pregunta más, así que mil gracias por continuar participando en las preguntas. Tengo otra más. ¿En qué sectores estáis trabajando actualmente o os gustaría trabajar? Y esto lo mismo, dadme un segundo, os va a tener que aparecer en breve en el Mentimeter la opción. No sé si ya la veis. Sí. Y en esta es simplemente poner una palabra y ir diciendo, pues eso, el sector en esa palabra. Voy a ponerlo aquí en la pantalla para que lo vayáis viendo. Vale, pues tenemos a gente del sector público, de la administración, en educación, software, banca también, sector ferroviario también. Bueno, tengo un tocayo por ahí, gobierno, industria, software. Las palabras en función de cuanta más gente responda se ponen en más grandes. Entonces, la mayor parte estáis en educación, construcción, software y en el sector público. Hay gente que está en ciberseguridad, muy interesante. Muy bien. Vale, pues genial. Pues muchísimas gracias por compartir. Yo ya os he dicho que estoy en el ferroviario, así que sobre todo mis ejemplos pues estarán enfocados en esa experiencia que yo tengo, pero bueno, si alguien más quiere compartir no habrá ningún problema. Entro en materia, la estructura de la asignatura. El número de clases son 15 sesiones y 5 son dobles. La primera doble es esta, que es presentación más tema 1, y luego tenemos otras 3 dobles, que es de corrección de los 3 ejercicios que tenemos de la asignatura grupales, y una doble de preparación de examen o revisión, por así decirlo. La duración de las clases, los que ya habéis tenido más asignaturas en UNIR, las clases normales son de 1 hora y las clases dobles de 1 hora y media. Y en esta asignatura tenemos 3 ejercicios grupales, que bueno, los corregiré yo, así que bueno, tened en cuenta que bueno, lo que yo diga aquí y, pues también se va a corregir por la misma persona, así que es un punto positivo. Y luego tened en cuenta que los grupos me han comentado que son de 4 o 5 personas y que la selecciona UNIR automáticamente de forma aleatoria. Y creo que tardan hasta la semana 3 normalmente, tardan un poquito en generar los equipos. Pero bueno, que no os preocupéis porque lo que me han comentado es que más o menos deberían de mantenerse los equipos que ya habéis tenido en otras asignaturas, pero no sé, porque realmente depende mucho de en qué asignaturas os habéis matriculado, en cuáles no, entonces puede variar un poco, me han comentado. Los 3 ejercicios grupales sí que por favor intentamos hacerlos de manera grupal. Si alguien tiene algún problema que me lo haga saber, pero sí que preferiblemente que sea de forma grupal. Y luego hay tests de cada tema que solo podréis ver en la plataforma virtual. Y abriré entre hoy y mañana los foros de la asignatura. Va a haber un foro general de dudas, que creo que se llama normalmente Pregúntale al profesor, y luego iré abriendo foros para cada semana, ¿vale? Para que vayáis, bueno, como introductorio antes de la siguiente clase, para que sepáis pues lo que vamos a hacer en la siguiente clase que vayamos a tener. En los materiales de estudio, pues lo dicho, no tenéis que preparar nada nuevo, está todo va a estar todo en el campus virtual, yo subiré las presentaciones, el temario creo que ya está subido, si no lo tengo que revisar porque me dieron acceso hoy a la plataforma. Vais a tener las secciones grabadas también en la plataforma. Y luego las actividades y los foros. Vale, los foros voy a intentar responderlos en 48 horas.
Si veis que se me escapa alguna respuesta que, bueno, porque se me puede pasar, por favor no dudéis hablar con vuestro tutor para que se ponga en contacto conmigo directamente, ¿vale? Si hubiese algún tipo de problema que yo no vea alguno de vuestros comentarios en el foro. Yo voy a intentar entrar periódicamente, pero bueno, siempre puede haber algún error por mi parte. Entonces, pues tenéis esa vía para intentar que se ponga en contacto conmigo si hubiese algún problema. Bueno, he puesto en la parte derecha el ejemplo que creo que más o menos es lo que visualizáis vosotros como alumnos. Igual no es exactamente el mismo, pero bueno, tenéis en la plataforma toda la información, los temas, los recursos audiovisuales, las clases en directo y luego el tema de foros y actividades. Vale. Me gustaría haceros otra pregunta más, que es, ¿qué esperáis antes de empezar así en materia de explicar y presentar la asignatura? Me gustaría saber qué esperáis de esta asignatura. Y esto lo mismo, entráis en Mentimeter y es poner una palabra. ¿Qué esperáis o qué os imagináis de esta asignatura? Algo que sea breve, para yo también saber cuáles son vuestras expectativas de la asignatura y ver si las doy cubierto y si no, pues intentar ver cómo las puedo cubrir. Os comparto aquí cómo vamos. Crecer laboralmente, aprender, más conocimientos, conocer la certificación. Vale, conocer la certificación, espero que sí, porque está enfocadísimo a eso. Recibir conocimientos y aplicar conocimientos, yo lo voy a intentar hacer lo más práctica posible dentro de lo que cabe, porque está muy enfocada esta asignatura a la certificación, a sacarse la certificación, pero bueno, yo intentaré daros ejemplos y lo máximo que pueda de mi experiencia. ¿Qué más me comentáis por aquí? Potenciar mi carrera. Sí que es cierto que, bueno, el tema de tener certificaciones profesionales sí que da un plus, ¿vale? A la hora de buscar trabajo. Ya sabéis que, bueno, lo discutiremos en otras preguntas que tengo, pero sabéis que existen diferentes tipos de certificación y bueno, cada una tienen sus puntos fuertes o no, no, cada una tiene sus puntos fuertes, entonces cada uno tiene que evaluar, no, en función del conocimiento que tiene cada uno de cada una de las certificaciones, evaluar cuál es la certificación que más os interesa, ¿no? Por el tipo de trabajo al que queréis aplicar, etcétera, etcétera, por el sector en el que estéis y cuál se valora más o menos. Entonces, yo sí que creo que muchas veces el tema de seleccionar una certificación u otra tiene que estar estratégicamente seleccionado por cada uno de nosotros, ¿vale? A ver qué más me contáis. Obtener la certificación, potenciar mi carrera, ayudar a la empresa. A ver, sí que es cierto que recibiendo formación y mejorando vosotros como profesionales vais a ayudar a las empresas. Aplicar en mi trabajo, todo lo que aprendamos aquí lo vais a poder aplicar siendo jefe de proyecto y no siendo jefe de proyecto, ¿vale? Si en cualquier rol que tengáis, siempre vais a tener que organizaros, a lo mejor colaborar para hacer algún tipo de planificación, algún tipo de definición de alcance, comunicaros con otros tipos de personas que a lo mejor tienen otros roles y otras formas de ser, ¿no? Yo creo que sí, va a ser muy útil para vosotros conocer otro tipo de certificaciones, como puede ser las que ofrece IMMA en este caso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por compartir. Espero cubrirlas todas. Ya me contaréis al final de la asignatura o entre medias. Así que muchas gracias por participar en la encuesta. Y a ver, esto es lo que vamos a ver durante la asignatura. Tenemos 8 temas y está muy enfocada a la certificación y más a sacarse la certificación, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hoy con el tema 1, que principalmente lo que vamos a hablar es en forma general, de forma muy genérica, sobre ITMA, un poco sobre los tipos de certificaciones que tiene, cómo está organizada.
¿vale? Va a ser un poco así, un poco genérica la clase de hoy. Y luego pues tenemos diferentes temas. El tema 2 va a estar centrado específicamente en la certificación y en la parte de recertificación, porque, bueno, te tienes que certificar, pero luego al cabo de unos años hay que recertificarse, ¿vale? Para demostrar que esas skills o esas capacidades que tú tenías a la hora de certificarte las sigues manteniendo a lo largo del tiempo. Y luego tenemos diferentes estándares en IBMA, en el que, bueno, vamos a ir viendo diferentes estándares. Sí que es cierto que, en el que más nos vamos a centrar es en el de personas, que se llama ICB4, ya lo vamos a ver, y es el que se centra en personas que lideran proyectos, portfolios o carteras de proyectos. Entonces, esa parte de la formación pues, nos va a llevar desde el tema 3 hasta el tema 6, como podéis ver en la imagen. Y luego vamos a ver un poco en el tema 7 la parte de organizaciones, porque hay un estándar de organizaciones. Y ya al final de todo, pues vamos a hablar un poco de la excelencia en proyectos y del estándar que tiene IBMA, que se llama PEB, sobre la excelencia de proyectos. Y esto básicamente es pues la ruta que vamos a ir haciendo durante la asignatura en estas 15 sesiones, y simplemente para que tengáis una visión un poco más general, pues os he puesto en qué semanas más o menos vamos a ir viendo cada una de las partes. En el tema 1 y 2 nos centraremos en la semana de la 1 a la 3. Del tema 3 al 6 nos centraremos durante las semanas de la 4 a la 12. Y luego entre la semana 13 y la 15 veremos el tema 7 y el tema 8. Después de eso, pues tendremos examen. Así que bueno, ¿cómo se va a hacer la evaluación? Que ya me estaba yo adelantando un poco. Tenemos la parte de evaluación continua, que está basada en actividades, que eso es un 40%, y está conformada por 3 actividades grupales. Y luego hay tests individuales de cada uno de los temas, que esos están en la plataforma y los hacéis directamente en la plataforma. Y creo que esto es igual en otras asignaturas que ya habéis tenido, pero bueno, tenéis todas estas actividades suman un total de 15 puntos, de los cuales pues se cuentan un máximo de 10 en el tema de la evaluación continua. Y importante, por favor, entregad en plazo las actividades, ¿vale? Eso sí que quiero hacer hincapié, porque, bueno, me lo han pedido también a mí que se entreguen en plazo, así que quiero transmitiros que, por favor, que reviséis bien las fechas que hay en la plataforma para las actividades y que, por favor, las intentéis entregar en plazo. Y luego el otro 60% de la evaluación es el examen, que me han comentado que para que haga media con la evaluación continua es necesario que se apruebe, ¿vale? Y bueno, ya muchos lo sabréis, pero en unirnos, bueno, en este programa, no solamente en esta asignatura, que la asistencia a las clases no es obligatoria, es recomendable, pero bueno, que no forma parte de la evaluación, es decir, yo no os voy a pasar lista ni evaluar si venís a las clases o no. Sí que os recomiendo que vengáis, porque es mucho más fructífero, pero bueno, en el caso en el que no pudieseis asistir, pues siempre tendréis las grabaciones para que podáis acceder a ellas en cualquier momento. Si tenéis algún tipo de pregunta hasta ahora, no dudéis en pararme, ¿vale? Porque bueno, este es como un resumen rápido de la asignatura. También es una introducción inicial bueno, de cómo se va a evaluar, pero si tuvieseis algún tipo de pregunta o duda, ahora es el Hol- momento. Voy a Hola, mirar. en el chat hay algunas preguntas. Dime. En el chat hay algunas preguntas. Ah, perdón, sí, de hecho iba a decir ahora, voy a mirar el chat por si acaso se me ha olvidado algo. A ver, sobre el formato del examen, ¿cómo será?
Vale, el formato, tendremos una clase específica para ello, ¿vale? Ahora, todavía no hemos presentado los formatos de examen para esta asignatura, así que si me dais un poco de tiempo, yo cuando lo entregue, los diferentes formatos de examen, os comentaré, ¿vale? No os preocupéis, os diré qué tipo de examen es, si es más tipo test o si es más tipo desarrollo o si va a haber una mezcla de ambas cosas. Todavía no está cerrado, ¿vale? Pero yo sí que os lo comentaré, ¿vale? Esto me lo preguntaba Elvira. Elvira, perdona que no pueda decirlo ahora mismo, pero sí que yo os iré cuando esté cerrado, ¿vale? Porque no quiero ahora decir que va a ser tipo test o va a ser de desarrollo y luego que al final cambie la cosa. Cuando esté cerrado, yo os lo comentaré en una de las 15 sesiones que tengamos. Natalia me pregunta lo mismo. Natalia, dame un poquito de tiempo, ¿vale? De si es desarrollar o tipo test. Yo os lo voy a decir en alguna de estas sesiones, o sea que no os preocupéis, vas a tener tiempo de sobra para estudiar. A ver, ¿qué más tengo por el chat? ¿Las clases son siempre en este horario? En principio sí. Las hemos cerrado a la 1 para todas las semanas. Vale. ¿Qué más? Las dispositivas de cada clase se subirán. La 1 hora española, ¿vale? Porque dependiendo del país cambia la hora. Y también porque, bueno, ahora estamos en un periodo en el que están cambiando las horas bueno, porque cambia la hora, ¿no? Un punto del año. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde vivo yo, ha cambiado hace 2 semanas y creo que en España cambia a finales de año. A finales de mes, perdón. Entonces, pues bueno, tened en cuenta que es hora española y que ahora en este mes se va a cambiar la hora. Para las personas que están fuera de España, tenedlo en cuenta. Eh, las, o sea, que sí que serán el mismo día y la misma hora de forma general, a no ser que yo que sé, que a lo mejor yo tenga algún conflicto, que a lo mejor puntualmente tengamos que cambiar alguna sesión, pero en principio sí que será mismo día y misma hora para que os sea también a vosotros fácil organizaros. Vale, Natalia me pregunta si las diapositivas de cada clase subirán. La respuesta es sí. Yo ahora después de la clase durante el día os subiré estas slides. Y me pregunta Natalia si se podrá realizar el examen de la certificación al terminar la asignatura. Em, Aquí tengo que decir una cosa, es decir, depende de cada uno, ¿vale? Porque depende del nivel al que tú, lo veremos ahora en unas slides, ¿vale? Depende del nivel al que tú quieras aplicar, pues se te requieren unos requisitos u otro. Entonces es importante ver cuáles son los requisitos, qué requisitos cumples de esos que se piden para saber el nivel al que puedes aplicar y luego, en función del nivel al que aplicas, o hay un examen solo, que en ese sí que yo creo que es factible o posible que si estudias la asignatura y te lo preparas un poco adicional por fuera, o sea, te estudias las asignaturas y te estudias. Yo también os voy a dar información de la ICB. Sí que es cierto que hasta un límite, ¿no? Entonces, si queréis desarrollar mucho más lo que dice el estándar, cuando digo ICB 4 es el estándar, ¿vale? El documento en el que se explica cómo se gestionan los proyectos en base a ITMA. Si tú tienes ese documento como base y asistes a las clases, haces todos los ejercicios, etc., yo creo que sí que te puedes apuntar al nivel más básico, que es el de tener que es un examen, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Si quieres aspirar a niveles más elevados, entonces sí que hay un proceso más de preparación, que si te da tiempo de prepararlo durante la asignatura, genial, sí que sería posible que aplicases, pero claro, depende del trabajo y el tiempo que tengas para prepararlo. De todas formas, vamos a hablar en detalle de la certificación en la próxima sesión. Hoy vamos a tocar unas pinceladas, pero en la próxima sesión vamos a entrar en detalle. Vale, ¿qué más tengo por aquí? Pero sí, la certificación podéis aplicar en cualquier momento, no hay un límite, con tal de que cumpláis los requisitos. Vale, los grupos. Los grupos, si van a ser los mismos, si se cambiarán. A ver, aquí yo tengo muy poco control porque los hace unir aleatoriamente.
¿qué es lo que me han dicho? Que se mantienen entre asignaturas, ¿vale? Pero sí que es cierto que pueden variar un poco porque hay personas que a lo mejor en un grupo, en una asignatura, todos se matricularon de esa asignatura, pero a lo mejor en esta asignatura hay personas que no se matricularon en esta asignatura. Entonces esas personas desaparecerán y a lo mejor tendrán que meter a otras personas. Entonces no puedo confirmar que sean exactamente los mismos, pero sí que lo que me han comentado es que se intentan mantener las mismas personas dentro de lo que cabe, ¿vale? Pero sí que puede haber variaciones en los grupos. Vale, a ver qué más tengo por aquí. Creo que... Espera. A ver los nuevos comentarios. Vale, me confirma Cristian, que ya es un veterano, que se mantienen. Sí, a mí más o menos me han dicho lo mismo. Lo que pasa es que me han dicho que había como ciertas variaciones en función de las matriculaciones. Entonces, por no deciros ahora que sí, van a ser exactamente los mismos, pero bueno, Cristian Eduardo, que no sé si es Cristian o Eduardo o Cristian Eduardo, pues nos dice que se suelen mantener. ¿Vale? Vale, Cristian Eduardo, pues genial. Y vale, no, creo que he respondido todas. Si quedase algo, abrid micrófono y Hola, lanzad. hola. Está Eric, Sí, Alex o bueno, Alex. había puesto un comentario, pero igual por acá. Es solamente en cuanto a la hora de la clase, de esta clase. Solamente tomar en cuenta que en algunos países, acá Colombia, Panamá, Ecuador, es nuestra hora de traslado a la oficina, al trabajo, usualmente. Deja a los niños en la escuela y todos esos enredos de tráfico. Y bueno, trataremos de estar siempre que a tiempo, pero bueno, siempre quedan las grabaciones y, bueno, trataré en lo posible de asistir. Y creo que algunos compañeros de otros países estarán en la misma situación. Esa era la pregunta básica por la hora. Pero bueno, sabemos que también de parte suya es cuestión de organizar su tiempo de trabajo y eso se comprende, no hay ningún problema. Solo es la observación. Sí, Gracias. gracias por hacer la observación. Te agradezco mucho que la hagas, totalmente comprensible. Quiero decir, yo entiendo que los horarios, pues dependiendo de la zona o el del área en la que vivas, pues encajan un poco mejor o un poco peor. Así que eso, no os preocupéis porque si no podéis asistir algún día porque se os complica la situación, pues no os preocupéis, porque yo eso no lo voy a tener en cuenta, ¿vale? A la hora de evaluar. Es decir, lo importante es que veáis las clases grabadas, que si podéis asistir, pues genial, porque entonces habrá mucha más participación y colaboración en las clases, que eso es lo que me gusta a mí. Pero si no os es posible, no os preocupéis, no pasa nada, totalmente comprensible y tenéis las grabaciones disponibles en cualquier momento para que las reviséis. Y si tenéis cualquier tipo de duda, siempre podéis preguntarme en los foros o preguntarme en la siguiente clase, en la siguiente sesión, ¿vale? Bien, creo que he respondido todo lo del chat, pero si no, me vais frenando. Entonces, creo que ya la presentación ha sido más que suficiente, así que vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en el tema 1. El tema 1 se centra principalmente en qué es esto de IDMA. Bien, sí que es cierto que muchas personas conocen otras organizaciones de gestión de proyectos, perdón, pues como puede ser, yo qué sé, el PMI con la certificación PMP o otro tipo de certificaciones. No quiero decir mucho porque tengo una pregunta ahora, pero bueno, que esta asignatura va a estar centrada en IDMA y en la certificación que se ofrece en esta asociación. Entonces, primera pregunta para vosotros en Mentimeter. ¿Qué organizaciones o certificaciones conocéis en gestión de proyectos? Vale, quiero saber qué es lo que conocéis a día de hoy, porque me parece bastante interesante saberlo, ya que, bueno,
sí que es bueno que conozcáis diferentes certificaciones o organismos de certificación para que podáis ver pues las diferencias que hay entre ellas. Uy, perdón. Así que ya está el Mentimeter. Sí, ya está disponible. Así que no dudéis en conectaros, registrarlo con el código QR con el teléfono o directamente desde la página web. Vale, la primera que ha salido es el PMP, que es una certificación de gestión de proyectos del PMI, que la organización es el PMI. Yo creo que tenéis una asignatura sobre esto. Vale, está ganando por goleada el PMP. 5 personas se conocen solamente el PMP. Vale. Vale, el PMP está a tope. ITIL, vale, ya hay un poco más de diversidad, gracias. Otra más. Prince2, muy bien, también. También muy conocida. ITIL también muy conocida, sobre todo en la parte de empresas tecnológicas de desarrollo software. PMI ACP, vale, ya está saliendo algo de Agile. PMP ITIL, vale, muy bien. Vale, me dice Natalia que sí que tenéis este cuatrimestre una sobre PMP, así que muy bien, ahí os van a contar todo. RMP, yo creo que es la del PMI de riesgos, ¿puede ser? CISA, vale, muy bien. CISA es más de, yo creo que de ciberseguridad, esta no la tengo yo muy controlada. Ya me vais contando en el chat si me corregís por si digo algo mal de estas dos. Vale, muy bien. Vale. Genial, pues el que gana por goleada es el PMP y el PMI, que eso es muy normal. Vale, CISAs para auditorías de proyectos. Muchas gracias, Natalia. Pues, a ver, sí que es lógico, ¿vale? Que el PMP sea la más extendida. Sobre todo yo, por ejemplo, en Estados Unidos está mucho más extendida que la certificación de ITMA. ITMA está sobre todo en la parte de la parte de América del Sur. La parte de Europa también está bastante más extendida que, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá. Vale. Perfecto. Pues muchísimas gracias por compartir. Así que lo que veo es que muchos de vosotros no tenéis mucha información sobre las certificaciones de ITMA, así que genial, porque entonces son cosas nuevas que os voy a contar y entonces pues vamos a aprender mucho todos en esta asignatura. Y ahora viene un poquito de teoría, chicos. Sé que lo he intentado evitar, pero no es posible evitarlo en las asignaturas. Así que nada, ¿qué es ITMA, vale? ITMA, como ya os comentaba un poquito antes, es una organización sin ánimo de lucro, ¿vale? Está liderada principalmente por voluntarios y que se dedica principalmente pues, a promover la excelencia y la profesión de la gestión de proyectos, de programas y también de carteras de proyectos. Una diferencia muy grande con otros organismos de gestión de proyectos es que es una federación de asociaciones, es decir, es como diferentes asociaciones alrededor del mundo que son no independientes, es decir, se rigen por los valores, los estándares de ITMA, pero sí que es cierto que tienen entidad propia, ¿vale? Que pueden votar, pueden decidir sobre el futuro de lo que se haga dentro de ITMA. Y estas asociaciones lo que se llaman es MEAs, que son en inglés Member Associations, ¿vale? Es simplemente una forma de denominarlas. Y bueno, hay un total de 70 asociaciones miembros pues por todos los países del mundo, en los 5 continentes. Se creó en 1965, ahora veremos en la siguiente slide un poquito más de historia. Y en LATAM hay, bueno,
no solamente en LATAM, porque INMA LabNet, que es como se llama la área geográfica, lo que hace es aunar o unir todas esas asociaciones miembro de habla hispana, incluyendo a España. Entonces, pues es como se definiese un área geográfica, ¿vale? Y le llaman LabNet, INMA LabNet. Para que lo sepáis, lo menciono sobre todo porque sé que hay gente de otros países que a lo mejor les interesa más esta parte de INMA que, por ejemplo, la parte de AEPRO. La Member Association perdón, de España se llama AEPRO, así que si tenéis alguna duda o consulta o curiosidad, pues podéis acceder a su página web. Y luego sí que es cierto que en cada país hay diferentes asociaciones y en la página web de INMA, si tenéis curiosidad, hay una sección de asociaciones miembro y allí podéis acceder pues, por país bueno, pues a la página web y el contacto y a la información y eventos que realizan y cosas que ofrecen si tenéis y si tenéis interés. Perdón. Y bueno, me parecía interesante poner este mapa aquí porque creo que es muy chulo, muy interesante ver dónde están todas las diferentes asociaciones localizadas. Así que bueno, en España aquí tenemos el puntito de que hay una y bueno, alrededor del mundo, pues como veis, hay muchas más. Como veis, la mayoría están en Europa, ¿vale? Sí que en la parte sur de América, pues sí que hay muchas también. Y luego, bueno, pues también hay algunas en otras localizaciones. En Asia también están empezando a ver más. Así que bueno, simplemente quería comentaros eso, que es una asociación que es global, que es una certificación global y que está basada en estándares internacionales. Vale. A mí, para el tema de seleccionar temas de... A mí no me pagan los de INMA, ¿vale? Pero yo a la hora de seleccionar una certificación u otra, creo que es importante ver qué es lo que me ofrecen como jefe de proyecto, ¿vale? Porque al final es una membresía que hay que abonar periódicamente y creo que es importante como usuario ver que se te está dando algo a cambio, ¿no? Por ese dinero. Entonces estaba pensando qué ofrece INMA, ¿vale? Yo soy socia tanto de INMA como de PMI, así que como veis no hay ningún problema por ser socia de ambas o de varias. Creo que eso es lo bonito, ¿no? Tener ese conocimiento de diferentes certificaciones que hay disponibles y elegir las que le interese más o menos a cada uno. Entonces, estaba pensando qué me ofrece a mí INMA o qué ofrece la organización a los jefes de proyecto y me ha salido este listado, ¿no? He acabado con este listado. Primero, que tienen una certificación profesional de diferentes niveles, que es lo que revisaremos dentro de poco. En esta sesión lo vamos a mencionar brevemente y en la próxima semana, en la siguiente sesión, pues ya vamos a entrar más en materia, que eso es bueno, ¿no? Que te certifiquen no solamente tu nivel de conocimiento, sino también cómo aplicas esos conocimientos en tu día a día como jefe de proyecto. Porque este es un punto diferenciador que tiene INMA en comparación con otras certificaciones. Y es que a partir de ciertos niveles de la certificación, lo que se, lo que se evalúa o lo que se mide no es solamente el conocimiento que tengas de un tema sobre gestión de proyectos, sino cómo lo estás aplicando en tu día a día como jefe de proyecto. Creo que también es muy importante hoy en día lo que ofrecen este tipo de asociaciones para temas de networking, relaciones con otros profesionales que tienen vuestro mismo interés. Luego también lo que tiene INMA y lo que ofrece INMA son lo llaman grupos de interés, que básicamente son como temáticas en las que la gente se puede como registrar o apuntarse a esas temáticas y ahí pues se crean actividades y se generan actividades relacionadas con esa temática. Pues por ejemplo, hay un grupo de interés de Agile, de gestión ágiles de proyectos. Pues si es algo que te interesa, que es algo que es
interesante para tu vida profesional o tu experiencia profesional, pues te puedes apuntar y entonces ahí vas a estar en contacto pues, con otros profesionales con experiencia en ese sector o en ese área. ¿Vale? También lo hay para temas de sostenibilidad, temas de innovación, lo hay para megaproyectos, lo hay para temas de PMOs, hay diferentes grupos de interés. Luego también ofrecen eventos y congresos nacionales e internacionales, es decir, nacionales, en este caso, si estuvieses por ejemplo, en España, sería con la asociación miembro de España, que sería AIPRO, pero si estuvieses en otra parte del mundo, sería con la asociación miembro de esa parte, de ese país. Entonces, ahí tenéis un montón de eventos locales, hay eventos online y presenciales, y luego también internacionales, porque IBMA, a nivel organización, crea eventos internacionales, tanto generales de gestión de proyectos, como también si estáis interesados en investigación, también hacen eventos específicos para investigadores. Luego ofrecen desarrollo profesional continuo por el tema de los estándares, formaciones que ofrecen y recursos y eventos que organizan sobre gestión de proyectos. Y luego también tenéis la oportunidad que si hacéis un buen networking con vuestras asociaciones miembros de vuestros países, pues que podéis conseguir visibilidad, tanto como ponentes en sus eventos online, como en los premios que ofrecen, ¿vale? IBMA también como organización tiene unos premios anuales a los que podéis aplicar. Y luego también las MAs, las asociaciones miembros, tienen premios anuales a nivel asociación, ¿vale? A nivel local, a nivel país. Y bueno, también ofrecen competiciones en gestión de proyectos, así que si sois estudiantes o si sois personas que estáis iniciando vuestra carrera en gestión de proyectos y tenéis menos de 35 años o 35 años, podéis aplicar a este tipo de competiciones. Las competiciones más importantes se llaman GECO, que es una competición online, y el IPMC, que eso es presencial y la lidera cada una de las asociaciones miembros, perdón, de cada país. Y luego hay como una competición, después de haber pasado la competición local, tienes una competición con diferentes países, por ejemplo, diferentes regiones, ¿vale? Países de diferentes regiones, por ejemplo, en LATAM con IBMA-LATNET hay una competición específica en ese área geográfica y luego en Europa también hay otra más. Y luego al final también, si los que estéis interesados en voluntariado, pues también ofrecen temas de voluntariado. Vale, ¿qué os aportan o sea, si sois miembros de alguna asociación, tengo curiosidad yo de saber qué os aportan, ¿no? He visto que hay algunas personas que tenéis la certificación o que conocéis sobre la certificación, a lo mejor sois miembros, ¿no? Pues saber un poco qué os aportan esas certificaciones o si no sois miembros de ninguna asociación, pues podéis poner que no sois miembros y ya está. ¿Vale? Dios, lo de no soy miembro se ha puesto en grande, grande. Vale, no sois miembro todavía. Vale, hay gente que le aporta documentos guía, que también está muy bien. Vale, vale, la mayoría no sois miembros. Vale, pues yo creo que este tipo de formaciones son muy interesantes para los que no sois miembro, porque así os da no solamente esta, ¿vale? De IDMA, sino también la que vais a tener del PMI, del PMP. No sé si tenéis alguna otra asignatura de otros tipos de certificaciones. Creo que tenéis una de ITIL a lo mejor, bueno, no sé. Pero creo que es bueno que tengáis esa visión de lo que hay disponible para que luego, como con estos conocimientos vais a conocer un poco más en profundidad cada una de las certificaciones, podáis elegir, ¿vale? Podéis elegir y yo para mí, vale, Eric me confirma que tenéis ITIL y PMP además de IDMA. Es que también hay otras, hay Prince 2, como lo que me habéis puesto antes, hay también PM Square, PM cuadrado que se escribe,
Entonces hay muchas de Agile. Eh, entonces, pues bueno, está bien saber lo que hay para luego tú elegir en función de pues, tu aspiración profesional y también lo que se valore en vuestro sector. Vale, yo aquí, aunque dé la asignatura de IPMA, no os voy a decir, pues, certificaros en IPMA, no. Yo creo que lo que tenéis que hacer es tener el conocimiento de diferencias, o sea, de diferentes tipos de certificaciones y luego elegir en función de lo que os sea más importante o más relevante para vuestra carrera profesional. Me pregunta Edgardo Enrique, que espero haber pronunciado bien tu nombre, ¿qué diferencia tiene una certificación INMA con la que entrega otra institución como PMI? Y eso lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver las diferencias que ofrece la certificación. Lo veréis en la parte más teórica que vamos a dar en esas sesiones entre la 3 y la 12. Ahí vais a ver que INMA tiene un enfoque muy grande a la parte de soft skills, ¿vale? Y yo creo que ese, a día de hoy, es su diferenciación principal con PMI. Sí que es cierto que PMI está ahora empezando a tener en cuenta esas cosas un poquito más, pero creo que todavía no al nivel que lo hace INMA. ¿Vale? Yo creo que INMA se diferencia principalmente ahora, a día de hoy, ¿vale? En ese aspecto, y lo vais a ver ahora en el temario. Ahora digo durante las sesiones, ¿vale? Ahora no nos da tiempo de dar todo el temario. Y yo creo que para mí esa es la diferenciación. Y luego también creo que es importante que no solamente os fijéis a la hora de elegir, ¿vale? Que no os fijéis solamente en la certificación, sino también en si es una organización que os puede aportar algo más, ¿vale? Algo más del listado que vimos hace un poquito, ¿vale? A la hora de elegir. Porque luego al final hay que ser realista, al menos yo soy muy realista, es decir, yo no puedo tener 7.000 certificaciones o sea, yo no puedo tener todas las certificaciones que hay en el mercado. Por eso es importante, y entiendo que vosotros tampoco, por eso es importante conocerlas y luego tomar una decisión informada de cuál es la mejor para vosotros, ¿vale? O cuál es la que os gusta más o se alinea más con vuestros valores o con vuestra forma de trabajar o sobre la que queréis tener pues, una certificación para demostrar que, oye, yo el conocimiento este lo tengo. ¿Vale? Y luego otra diferencia en INMA es que no solamente se certifica, no solamente un examen teórico, en INMA lo que se hace es, lo veremos, ¿vale? En las siguientes sesiones, en ciertos niveles se evalúa lo que tú estás haciendo como jefe de proyecto. Vale, lo veremos y esto tendrá más sentido cuando sigamos avanzando en el temario. Pero bueno, hay como una evaluación de cómo tú gestionas los proyectos como jefe de proyectos o jefe, o cómo tú gestionas los portfolios o cómo tú gestionas la cartera de proyectos en función del rol que tengas en la organización. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero haber respondido a la pregunta primero y muchísimas gracias por responder y por participar. Y ahora sí que va a haber una porción en la que vamos a hablar bastante de forma teórica, ¿vale? Pero sí que necesito que lo hablemos porque necesito que entendáis pues, ciertos aspectos de INMA. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia. Me gustaría contaros algunas pinceladas, ¿vale? Muy poquitas, pero porque también me parecen muy, muy interesantes y muy curiosas, ¿vale? ¿Cómo comenzó esta organización, ¿no? ¿Cómo se creó? Parece como el inicio de un chiste, ¿no? Porque básicamente es que tres expertos de Francia, Alemania y Holanda pues se juntaron y querían discutir un poco sobre cómo se podía aplicar pues, adecuadamente, ¿no? Cuál era la mejor manera de aplicar
el camino crítico a la gestión de proyectos, que yo entiendo que conocéis lo que es el camino crítico en la parte de planificación, pero si no ya lo veremos más adelante. Pero bueno, que querían hablar sobre esa parte de la gestión de proyectos que les preocupaba y nada, se juntaron en 1963 y así fue como comenzó. Comenzó con esa reunión de esos tres expertos y fue lo que dio en 1964. Se creó la International Management Systems Association, que luego ya en 1965 pasó a denominarse Internet. Vale, o sea que INMA, antes de ser INMA, se llamaba Internet, antes de que se crease lo que nosotros conocemos hoy en día como Internet, lo cual me parece muy curioso. De hecho, se registró en Suiza con ese nombre, pero luego ya en 1994, como surgió lo que realmente nosotros conocemos a día de hoy como Internet, pues tuvieron que cambiar el nombre a INMA. Entonces, IPMA es por International Project Management Association, eh, y tuvieron que cambiar el nombre debido a eso. Internet lo seleccionaron porque, claro, era una asociación internacional de networking, de conexiones. Entonces, por eso fue Internet, ¿vale? Por eso surgió así el nombre. Y la verdad es que me parece muy, muy curioso. Yo antes, bueno, cuando yo ya con Inma, pues ya llevo colaborando con ellos como voluntaria, pues bastantes años. Y la primera vez que me lo contaron no daba crédito de que se llamaban ellos Internet antes de lo que nosotros conocíamos como Internet. En 1991 pues crearon lo que se llama el ICB, el ICB-1, porque era la primera versión del ICB. Vamos a escuchar hablar mucho sobre ICB durante toda esta formación. De hecho, se centra principalmente en ese estándar, en el ICB, porque es el estándar para las personas, es decir, y es el estándar que os va a permitir a vosotros en un futuro, si es lo que os interesa, certificaros de INI. Entonces, pues bueno, en 1991 se crea esa primera versión de este estándar y también que sepáis que además de tener un estándar para proyectos, portfolios y cartera de proyectos, pues también tienen estándares para organizaciones que se llama el OCB y el OCB, o sea, el de organizaciones, la certificación se llama IPMA Delta, que surgió o se creó en 2012. Y lo que permite esta certificación es evaluar la madurez de una organización y certificarla en base a la madurez que tenga en gestión de proyectos, programas y portfolios, ¿vale? Y a nivel organización. Y luego ya en 2015 pues ya se presentó la ICB4, la versión 4, la OCB, que es el de organizaciones, y la PEB, que es el certificado de excelencia en proyectos. Todas estas siglas, no os preocupéis, no os asustéis. A mí me costó cogerle el tranquillo, pero bueno, vamos a hablar mucho de ellas durante la formación y vamos a entrar en bastante detalle. Así que no os preocupéis. La estructura organizativa, simplemente que tengáis en cuenta que es una asociación que tiene una estructura establecida y que para nivel de certificación también tiene una estructura para que sea independiente, ¿vale? Que sea independiente y se ajusta a la parte de certificación. Es importante saber que para el tema de certificación, IPMA solo se dirige a los diferentes mercados o a los diferentes países a partir de sus asociaciones nacionales, que es lo que llamábamos las MAs, ¿vale? Es una red de redes, que por eso se llamó Internet en su inicio, y IPMA al final lo que hace, como hablaba al principio de esta presentación, es coordinar todas esas asociaciones nacionales que la constituyen. En gris podéis ver la parte más corporativa de decisión y gestión,
Y en la parte azul ya son un poco más organismos de certificación nacionales, ¿vale? Que le llaman los CBs, Certification Body. Vale, pero bueno, esto simplemente es una visión global de su organización. La visión, pues como muchas organizaciones en gestión de proyectos, promover las competencias en dirección de proyectos, programas y portfolios. Tened en cuenta que cuando pongo en las slides DPP significa eso, dirección de proyectos, programas y portfolios, porque si no es larguísimo y así creo que queda más claro y breve. Y bueno, tener un impacto positivo en la sociedad y conseguir pues que al final lo que todos queremos, ¿no? Que los proyectos tengan éxito, sean viables y sean económicamente factibles. Y luego para temas de la misión, lo que buscan es colaboración, promocionar la gestión de proyectos, generar beneficios tanto para los profesionales como las organizaciones, como la sociedad y el medio ambiente, porque recientemente IPMA ha sacado una certificación de sostenibilidad también, a maximizar sinergias entre toda la red, tanto empresas, universidades y profesionales, y promover pues eso, el reconocimiento de la profesión en gestión de proyectos. Porque al final, bueno, quieren que esta disciplina, esta profesión avance y evolucione, ¿no? Y nos ayude a nosotros a mejorar como jefes de proyecto. ¿Y cómo lo hacen? Pues ofreciendo conocimiento, productos, servicios, como ya os conté previamente, todo ese listado que ya os comentaba. Vale. Estándares internacionales que tiene INMA. Ya os comenté brevemente, pero bueno, para que los conozcamos ya más en detalle. Ofrece 3 estándares de certificación reconocidos a nivel internacional. Uno es el ICB4, que está dirigida a la certificación de profesionales a nivel individual, como jefes de proyecto, jefes de programa o jefes de portfolio o de cartera de proyectos. ¿Vale? Cuando digo portfolio es lo mismo que cartera de proyectos. Y luego está la OCB, que está más enfocada a organizaciones, a empresa, y que la certificación se llama IPMA Delta. Y al final, lo que comentábamos, mide la madurez de la organización a diferentes niveles. Y ya por último, pues tenemos la PEB, que esta sí que está enfocada ya más a jefes de proyectos con un poco más de experiencia, a profesores, consultores, para conseguir eso, una excelencia, ¿no? Un punto más de excelencia en dirección de proyectos, programas y portfolios. El PEB, pues eso, complementa los otros dos estándares. Siguiente, que me preguntabais antes sobre el proceso de certificación de IRU. Primero, se lleva a cabo por los organismos certificadores de cada país. ¿Vale? Importante. Si os queréis certificar, tenéis que contactar con la organización de vuestro país. Por ejemplo, en España es AEPRO. En otros países, si tenéis dudas, está en la página web de INMA, pero si tenéis dudas y no lo encontráis, me avisáis que os digo dónde es, dónde podéis encontrar la información para poneros en contacto conmigo. Hay 4 niveles de certificación y lo controlan por letras: A, B, C y D. El D es el más bajo y el A es el más alto. Entonces, el nivel el nivel D y el C solamente se centran en el dominio proyecto, es decir, solo se centra en personas que son jefes de proyecto, o sea, que están dentro de un proyecto. Y luego está el nivel de competencia A y B, que se centran en los dominios de proyecto, programa y cartera de proyectos. I o O, ¿vale? Porque se puede aplicar un jefe de proyecto, puede aplicar un jefe de programas y puede aplicar una persona que gestiona el portfolio o la cartera de proyectos de la organización. Importante, podéis aplicar al nivel
que prefiráis. Es decir, no hay que empezar por uno, no hay que empezar por el D y seguir escalando. No, no es necesario. Es decir, si cumplís los requisitos del C o del B, podéis aplicar directamente a ese nivel. Importante para el proceso de certificación, hay una serie de requisitos, como os comentaba previamente cuando A ver, me dice Natalia, pero debe de ser sí o sí jefe de proyecto. Natalia, tenemos que ver el caso en específico. Yo creo que para el nivel D, como es un examen, no está 100% requerido que seas jefe de proyecto de primeras. Pero bueno, lo vamos a ver la próxima semana en más detalle. Y si quieres, si tienes dudas en tu caso en específico, lo podemos hablar, ¿vale? Porque sí que es cierto que hay formas de, si no tienes el rol específico, no, en mi empresa me llaman jefe de proyecto, hay formas de presentar la información o de aplicar y explicar que aunque tú no te llames, o sea, tu rol no sea 100% jefe de proyecto, sí que... em, sí que cumples los requisitos, es decir, sí que haces actividades de gestión de proyectos. Vale, pero lo vamos a ver más en detalle la próxima semana y si alguno tiene alguna duda a nivel personal, podemos hablar el caso en específico. Vale, es que esto es muy genérico, entonces yo entiendo que sí que hay veces que hay dudas de si uno cumple los requisitos o no. Y luego, de hecho, que tengáis en cuenta que si imaginaros después de esta asignatura eh, pues dudáis en qué nivel aplicar, siempre podéis contactar a las asociaciones de vuestro país y preguntarles, porque ellos tienen una parte de asesoría en estos temas, porque al final a ellos les interesa aclararos cualquier tipo de duda para que vosotros os certifiquéis, ¿no? Entonces ellos os van a ayudar un poquito si tenéis algún tipo de duda, ¿vale? Pero bueno, durante esta asignatura, si tenéis alguna duda en particular en vuestro caso, yo no tengo problema en que lo hablemos, ¿vale? Importante, para los niveles A, B y C hay que proporcionar evidencias y referencias profesionales, ¿vale? Yo es lo que os decía antes, es en esta certificación, en ciertos niveles no es solamente hacer un examen y ya me olvido, no, aquí hay, para poder recibir o conseguir el nivel hay que proporcionar evidencias de lo que haces como jefe de proyecto. ¿Cómo se proporciona esa evidencia? Con un informe STAR. Vale, el informe STAR, no os preocupéis si no sabéis ahora mismo. Eric Alexis dice que en Panamá hay un organismo regional de certificación de ITMA y es correcto. Y de hecho yo conozco a gente en la organización de Panamá, así que si alguien tiene algún problema me puede contactar, ¿vale? Pero sí, lo que dice Eric Alexis tiene razón. Lo del informe STAR, no os preocupéis, vamos a verlo en detalle en las siguientes clases, si no sabéis cómo se redactan este tipo de informes, así que no os preocupéis. Y de hecho va a ser una de las actividades que hay que realizar. Así que lo vamos a practicar. Y el informe STAR es un requisito para los niveles A, B y C. Y luego para el nivel C y el D es un examen, ¿vale? De conocimiento adicionalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que después de haber redactado el informe STAR, a los niveles A, B y C, hay que superar una entrevista, ¿vale? No solamente entregar el documento, sino que este tribunal evaluador evalúa, te hace una entrevista de lo que has escrito en ese documento, básicamente. ¿Vale? Si habéis puesto cosas reales que os han pasado a vosotros y no mentís, no debería haber ningún problema, ¿vale? Es solamente un trámite y es una entrevista simplemente para hablar de cómo lo habéis hecho, ¿vale? En vuestra gestión. Uy. Siguiente. Bueno, os quería preguntar si teníais estas certificaciones u otras. Voy a saltarme esta pregunta si os parece bien, porque no quiero pasarme mucho de la hora por respeto a vuestro horario. Pero bueno, si Elvira dice que sí, si os da tiempo en responderlo rápido, lo respondemos, hacemos el Mentimeter.
Elvira dice que no tiene. Vale, pues venga, vamos a hacer la pregunta, porque esta me interesa saber si tenéis algún tipo de certificación. Así que sacad el móvil rápido. Ya queda poco, ¿vale? De tema de teoría, así que yo creo que nos va a dar tiempo a todo en lo que falta. ¿Vale? ¿No tenéis? ¿No tenéis? ¿No? ¿Vale? Ninguna. Certificaciones SAP, ¿vale? Interesante. ¿Vale? No. Vale. Bueno. Azure, ¿vale? Creo que tenéis certificaciones técnicas, que seguro que lo necesitáis para vuestro día a día laboral. Vale, genial. Pues mira, mejor, porque así tenéis la formación en certificación ITMA, tendréis la formación del PMP y un poquito que veáis en internet otras certificaciones que existen. Yo creo que vais a tener toda la información para que podáis decidir por cuál os decantáis. ¿Vale? Así que genial, porque así vais a tener Cloud Agile, ¿vale? También tenéis alguna de Agile, muy bien. Genial. Pues ITMA también tiene parte de Agile y PMI también tiene la certificación de Agile también. Así que, bueno, y hay otras asociaciones también que ofrecen certificaciones de Agile. ¿Vale? Me encantaría poder daros una clase de todas las certificaciones que existen, pero, pero bueno, me tengo que concentrar en la de ITMA. Pero yo sí que quiero reforzar que sí, hay muchísimas, dice Jaime. Sí, hay muchísimas. Entonces, pues yo sí que os recomiendo que veáis lo que hay y que decidáis, ¿vale? No porque yo os diga ITMA es la mejor o PMP es la mejor, hagáis eso, ¿vale? Jaime CCNA y OIT, ¿vale? Porque a lo mejor te interesa porque lo valoran más en tu empresa o porque es más técnico tu rol, entonces necesitas pues eso, certificaciones un poco más enfocadas. Muy bien. Vale. ¿Qué sucede con este tipo de certificaciones? Que sucede en casi todas ellas, que hay que recertificarlas. Entonces, hablaremos en detalle la próxima semana del proceso de certificación y de recertificación de ITMA. Entonces, simplemente por daros unas pinceladas hoy, tened en cuenta que tras un periodo de 5 años después de haber obtenido la certificación, tenéis que elegir o recertificaros en el mismo nivel al que ya habéis aplicado previamente, que ya teníais la certificación, o aplicar al siguiente nivel. Y la recertificación requiere continuar involucrándoos en gestión de proyectos, programas o carteras en función de lo que habéis aplicado y proporcionar evidencias de que, bueno, que habéis continuado esa formación, ese desarrollo profesional en gestión de proyectos. Esto ya lo veremos, pero se puede justificar de diferentes maneras, ¿vale? Se puede justificar atendiendo a eventos, leyendo documentación, leyendo artículos. Hay muchas formas de justificar. Entraremos en detalle la próxima semana. Y bueno, sucede en todas las certificaciones de este tipo, que hay que aplicar una vez y luego mantenerla, por así decirlo. Y mantenerla implica seguir haciendo cosas de formación o actividades o dar charlas, ponencias en gestión de proyectos, cosas relacionadas con gestión de proyectos, pero también pagar. Así que, pero esto pasa en todas, ¿eh? No solo en esta, desafortunadamente. No nos lo dan gratis, porque al final hay una persona que tiene que evaluar que tú realmente has hecho esas cosas, etc. Que tú presentas, ¿no? Por ejemplo, tienes que presentar. Sí. Y ya por último, la misión y propósito de los organismos nacionales de certificación. Vale. Me comentaba Erix Alexis en
que no sé si prefiere Eric o Alexis o las dos juntas, así que discúlpame, Eric, ¿vale? Pues como decía Eric en el comentario anterior, que por ejemplo en Panamá hay un organismo regional de certificación, pues lo que se intenta en estos organismos nacionales de certificación es que, bueno, que esa certificación, esas prácticas, pues sean imparciales, que sean justas, que sean transparentes, y la misión de cada organismo certificador es asegurar que la implantación de las metodologías IPMA o de los estándares de IPMA se realizan correctamente en cada país. Y por eso, pues, la certificación se centra en cada país. ¿Vale? Por eso tenéis que, si os queréis certificar, tenéis que contactar o aplicar más bien en la organización de vuestro país. ¿Vale? Y luego, ¿qué más tienen? Yo creo que... Vale, simplemente comentaros que además de esta presentación os voy a subir un esquema como este, ¿vale? Que va a ser un documento aparte para que para que lo tengáis, porque sí que es mucho más visual y a lo mejor preferís estudiarlo por este esquema. Este esquema contiene lo que hemos hablado del tema 1 de la presentación, pero es un poquito, pues eso, lo he comentado, un poco más visual, por si os gusta más. Os dejo aquí una impresión de pantalla, pero os subiré un documento aparte para que lo tengáis también en la plataforma. Y ya yo, perdonadme por haber llegado un poco tarde hoy, pero sí que me gusta bueno, que cumplir el horario. Y la última pregunta que os hago hoy es, ¿qué os lleváis de la clase de hoy? ¿Vale? Y esto lo podemos hacer por Menti, así un poco rápido lo que se os vaya ocurriendo. Dadme un segundo para habilitarlo. Vale, ya está habilitado. ¿Qué os lleváis de la clase de hoy? Y luego, si hay algo que os gustaría cambiar, que queréis que no os haya gustado, escribidmelo en el chat. Porque, bueno, para mí es un feedback muy valioso. Yo intento, como buena jefe del proyecto, intento mejorar periódicamente y de forma iterativa, así que cualquier feedback que me podáis dar, yo os lo voy a agradecer muchísimo. Feedback de cualquier tipo, siempre constructivo, pues yo os lo agradeceré muchísimo. Vale, ¿qué os lleváis de la clase de hoy? Nuevo conocimiento, networking, buenas dinámicas, interés, nueva información sobre certificaciones, que existe INMA, que es importante, ¿verdad? Y nada, pues me alegro mucho de que os hayáis llevado algo nuevo, que bueno, sí, siempre es difícil, ¿no? Porque cada vez tenemos más acceso a información por internet y cada vez estamos más formados todos. Entonces el hecho de que que os llevéis algo nuevo hoy, pues me alegro mucho. Al menos que tengáis unas perspectivas nuevas que os permitan, pues elegir en el futuro la certificación que más os beneficie para vuestra carrera profesional, porque al final vais a ser vosotros los que la tengáis que pagar, ¿no? Entonces, pues eso, daros las gracias, deciros lo que os decía antes, que si tenéis alguna sugerencia que me tengáis que dar para cambiar o mejorar de cómo son las dinámicas de las clases, me lo podéis poner en el chat, porque no es la pregunta de aquí, pero sentiros libres, ¿vale? Yo prefiero que que me vayáis dando feedback en las clases a que luego en la evaluación final que hacéis del proveedor, pues yo no tenga opción de mejorarlo, ¿vale? O de corregirlo por mi parte. Así que sentiros libres de darme cualquier feedback, positivo o negativo, siempre con respeto y constructivo. Así que daros las gracias a todos por asistir hoy. Yo os voy a subir en la plataforma la presentación, el resumen esquemático. Voy a asegurarme de que tenéis el temario y voy a abriros el foro y nos vemos en la siguiente clase a la misma hora, el mismo día, la próxima semana. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por asistir y por participar tanto en clase. Saludos.
Buen día. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, gracias Marta, gracias Jaime, gracias Elmer.